Saludos amigos, bienvenidos a su programa Orlando y sus invitados. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy reconocido a nivel de Colombia y el mundo, y lo tenemos aquí en los estudios de RTP, quien nos va a contar un poco de esa vida que él ha mantenido dentro de la organización de la FARC y que ese proceso. Pero vamos a saludarlo. Pastor, bienvenido a Orlando y sus invitados. Orlando, muchas gracias por esta invitación y de permitirme saludar públicamente a los habitantes del pueblo donde nací, a los viejos amigos que aún sobreviven, a mis familiares que habitan este pueblo. Gracias nuevamente a RTP por este espacio que nos brinda. Bueno, yo le preguntaría quién es Pastor Alape. A ver, Pastor Alape es un ciudadano que estuvo en el conflicto armado como integrante de las FARC-EP, fue bloque de la estructura Magdalena Medio, fue negociador de paz en La Habana, fue en la delegación de paz un firmante, diríamos, como la alta parte contratante. Hoy es un constructor de paz, trabaja dentro de las obligaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, con las responsabilidades ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y que presentó sus versiones voluntarias y libres sobre el conflicto en la Comisión de la Verdad. Es decir, dio verdad, y que hoy sigue construyendo escenarios de paz en cuanto a pedagogía, en cuanto a acciones pequeñas o actos de paz, y que está en Puerto Berrío, radicado prácticamente, y en el sueño de acompañar a las víctimas de este municipio, un municipio victimizado durante más de 30 años. Y lo que aspiramos es poder generar espacios de reconciliación, de paz, de poder desmontar la estigmatización y de igual manera escenarios donde no se polarice al país. Ese es Pastor Alape. ¿Qué estaba pasando en su vida en el año 79 cuando usted decidió ingresar a la FARC? Bueno, nosotros nos incorporamos a la FARC en un momento muy convulsionado del país. Había un gobierno que desarrollaba acciones represivas frente a la protesta social y sobre todo a el pensamiento crítico. El gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala implantó como doctrina de defensa el Estatuto de Seguridad y el estado de sitio, que venía siendo una práctica de los gobiernos en Colombia. Restringía las libertades, restringía el avance de la democracia. Se produce una serie de asesinatos aquí en el Magdalena Medio y en Puerto Berrío. Darío Arango, que era concejal de este municipio, líder sindical, fue asesinado en el batallón Bomboná. En ese momento era una base militar por unidades del batallón Bomboná. Abiertamente no existía todavía el paramilitarismo. En Cimitarra habían asesinado a José Romaña Mena, a Josué Cabanzo. Entonces, todo esto nos generó muchos miedos, y veníamos también con un impulso de unos procesos que venían triunfantes de revoluciones armadas como las de Nicaragua. Venía El Salvador en una acción creciente y estaba como un referente histórico de que era imposible generar cambios profundos en la sociedad colombiana, en la sociedad, en todo el continente, a partir de la experiencia de Chile y el golpe de Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Ese, diríamos, fue el contexto en que este joven en ese momento se va como José Lisandro Lascarro, como fue bautizado aquí en la iglesia Nuestra Señora de Rosario, y como fue registrado en la notaría, en la registraduría,
cuando eso era en la notaría, uno iba a sacar el registro civil y era la notaría. Pastor, a mí me parece que usted, en una forma muy rápida, al de entrar a esta organización, como que encuentra unas capacidades, porque veo que empieza a ascender como comandante para manejar grupos. ¿Qué le pasaba por su mente cuando a usted le entregan estas responsabilidades? Me imagino que era todavía muy joven. A ver, nosotros crecimos más soñando de que íbamos a poder generar un levantamiento insurreccional del país en un escenario transformador, profundamente transformador, radicalmente transformador. Ese era el sueño y lo que aspirábamos era poder llegar al poder, distribuir la tierra, abrir la educación gratuita, poder garantizar productividad de alimentos, de desarrollo, diríamos, tecnológico para el país, que con toda la riqueza, 2 mares, 3 cordilleras, un país multirracial, con tanta selva, con tanto oxígeno, con tanta agua, íbamos a poder hacer una potencia, no para beneficio de unos pocos, sino para beneficio de toda la mayoría de este país. Es decir, nos soñábamos todos los días que la revolución iba a poder llevarle leche, pan, educación y dignidad a todos los ciudadanos colombianos. ¿Usted se arrepiente de dentro de esta organización? No, es decir, el arrepentimiento es un estado en el que no se es autocrítico. El arrepentimiento normalmente termina soltando no un compromiso, como reconocer de que cometió una equivocación. Nosotros, cuando nos planteamos en el escenario de lo autocrítico, de asumir la responsabilidad, lo que estamos manifestando es que más de decir esto no debió ocurrir, y no debió ocurrir porque no es de la voluntad de uno y del otro, son las condiciones concretas, decía Proudhon, que generan los hechos determinados de una sociedad. Y en ese contexto, seguramente, si no asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, no surge la violencia de los años 50 y no surge Guadalupe Salcedo. Seguramente que tampoco surge Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. Seguramente que si el Estado no se roba las elecciones a Rojas Pinilla, cuando era el dirigente de la ANAPO, y queda Misael Pastrana Borrero, no hubiera surgido el M-19. Entonces, por eso decir, como este escenario, no fue que nosotros un día nos levantamos y vamos a ir allí a hacer esto, a volvernos unos criminales. No, fue unas condiciones concretas del país. Por eso no es fácil plantearle, usted se arrepiente o no se arrepiente. Lo que sí estoy diciendo, y lo he manifestado ante la JEP y ante la Comisión de la Verdad, es que tenemos que dedicarle estos últimos años a que esto no se vuelva a repetir. No, entonces no hay un arrepentimiento. En el sentido de ese arrepentimiento, yo no puedo asumirlo porque eso no es sincero. El que se arrepiente no está mostrando sinceridad. Aquí el que estamos mostrando es una posición autocrítica de reconocimiento de qué ocurrió en el conflicto, cuáles fueron los graves delitos que se cometieron por parte de todos. Estamos hablando en el caso nuestro y en lo que me correspondió a mí. ¿Y usted reconoce el daño que se le hizo al Magdalena Medio con este conflicto? Claro que reconocemos que aquí hubo un daño profundo al tejido social, a la convivencia de la región, y qué más que Puerto Berrío. Aquí las víctimas, aquí hay un movimiento grande de víctimas y saben el dolor que ha generado la violencia en el Magdalena Medio y que hoy estamos asumiendo esa responsabilidad. Yo personalmente he asumido esa responsabilidad ante la Comisión de la Verdad en cuanto a dar verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz en los macrocasos donde me ha correspondido aceptar la realidad frente al caso 01, el secuestro. En la audiencia pública le pedí perdón, por ejemplo, a la familia de Argiro Tamayo, que fue secuestrado por las FARC. De igual manera a los secuestrados de Cimitarra. Hemos hecho esos eventos
más allá del escenario público, porque estamos comprometidos en desarrollar las acciones reparadoras y todos los ejercicios de pedagogía para poder ampliar de manera concreta lo que tiene que ver con los escenarios de la reconciliación, los escenarios del desmonte de la estigmatización, que porque una persona use una mochila no se le diga que es guerrillero, o porque una persona ande con un carriel se le diga que es paraco, o porque en el lenguaje de una persona diga compañero o camarada, eso no quiere decir que sea guerrillero, ni que porque una persona diga patrón es que sea paramilitar. Es decir, cómo desmontar todos esa estigma que se tiene sobre la gente, cómo no polarizamos, cómo nos encontramos todos sabiendo que pensamos diferente. Aquí en Puerto Berrío yo creo que si se hace una convocatoria del sancocho multitudinario de Bagre, yo creo que vamos todos creyentes, no creyentes, de derecha, de izquierda, de centro, y nos encontramos en el sancocho. Ese es el país que queremos construir, y después de estos 37 años que estuve en el conflicto, vengo a poder recuperar, reparar las acciones que se hicieron, y es la convocatoria a todos los sectores. Un poco, diríamos, no desde la visión del fundador de la Orden de los Jesuitas, de San Ignacio de Loyola, que estuvo en todas las guerras y después formó la fundación. Yo creo que no tanto en ese sentido, diríamos, a pesar de que hay una motivación espiritual, aquí también hay una responsabilidad épocas, cultural. Son diferentes épocas. Sí, son diferentes épocas, pero como decía Engels, la historia se repite, es cíclica. Bueno, pastor, después de haber estado en tantos conflictos, pues sí, haber estado participando en tantos conflictos, ahora cambia y cambia el panorama como vocero de paz. No es muy difícil esas dos caras. No, a ver, ¿qué nos acompaña siempre? Es el espíritu de servicio a la comunidad. Fueron 37 años, diríamos, que soñábamos no capitalizar para nosotros, sino poder capitalizar acciones transformadoras, procesos de fortalecimiento organizativo de las comunidades. ¿Hoy a qué venimos? Hoy llegamos aquí con ese mismo compromiso, pero como dijimos el día que tomamos la decisión de que no más con las armas, dijimos allá en los llanos del Yarí, en el oriente del país, en adelante nuestra única arma será la palabra y el acto cierto de fe y convicción de poder construir país a partir de tejerlo en obras pequeñas, medianas y los grandes sueños. Ese es, diríamos, a lo que nos comprometimos. En esa época de esa tanta lucha, usted siempre veo de que fue una persona con muy elegido de tantos personajes que existían, porque hemos notado que, no sé si en todo Colombia, pero hemos notado que en el Magdalena Medio, en esa parte de Colombia, se habla de usted, se habla de estas reuniones, participación. ¿Por qué usted? Bueno, creemos que también hay una convicción con el territorio, hay una vinculación. Partimos de un hecho: los liderazgos normalmente están acompañados por una visión política e ideológica, una concepción de vida y de mundo. Pero a eso es decir, lo fuerte es cuál es la espiritualidad del liderazgo, cuál es lo emocional del liderazgo. Y eso implica mucho cómo crecimos. Yo crecí en una familia muy unida. Mi madre fue el referente, mi padre murió cuando yo tenía un año larguito de nacimiento, y me crió mi madre era una negra, nacida aquí en Puerto Murillo. Mis bisabuelos o tatarabuelos fueron fundadores de Puerto Murillo, por lo tanto crecimos ahí en esas riberas del río como con una cierta libertad, porque el río nos daba libertad, íbamos a las islas, sembrábamos, nosotros teníamos en Vuelta Acuña pues una finca muy grande entre las familias. Pero pastor, dame un segundito, que es que aquí se me viene una curiosidad. ¿Viviste en ese romance de ese río? ¿Se bañaban en la inocencia?
y después convertir este río en un cementerio de cadáveres y de muertos en el Magdalena Medio. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Yo quisiera, Orlando, sí, crecimos ahí y me parece que tu pregunta es insinuosa, pero mira, yo creo que aquí en Puerto de Río saben quiénes, todos los actores, entonces yo diría, sí, yo participé o mi gente participó, pero aquí todos los actores y el primer actor que puso de cementerio este río fue el Estado colombiano. Y el Estado colombiano, porque me duele recordar como la Cuchilla de Vallejo, que era un punto de concentración de pescadores ahí. Esa Cuchilla de Vallejo la puso la 14 Brigada y estructuras de Estado, estructuras, diríamos, para Estado, como una parte del sitio de acribillar gente. Entonces, por eso decimos todos, absolutamente todos aquí, los actores tenemos responsabilidad. Aquí hicimos un acto en Puerto de Río con Rodrigo Pérez Alzate, ex jefe de la AUC que firmó el acuerdo de paz de Ralito, para reconocer el río como, es decir, en el reconocimiento que se le hace al río como sujeto de derechos. Vinimos nosotros, hicimos un acto aquí en el muelle de ese reconocimiento de lo que fue el río Magdalena como ese largo cementerio al que pues hoy aspiramos que lo podamos superar, porque aún ayer o antes me contaban de un niño que fue encontrado ahogado también, que lo asesinaron y lo echaron al río. Es decir, sigue siendo el río victimizado por actores armados. Con una capacidad de pensar, porque llegaste a un lugar dentro de esta organización, en la cumbre. O sea, no eres, aquí no estamos hablando con un personaje que era quizás era tal vez estilo campesino, pero a ti me parece que Dios te dio unas capacidades para razonar, para dirigir, para organizar. ¿Qué le diría a esos jóvenes que todavía siguen en este momento asesinando, tirándole gente al río? En este momento, ¿qué le dirías a ellos con tu experiencia? ¿De qué manera les podías llegar a ellos? A ver, primero el acuerdo de paz dejó establecido unos lineamientos que hay que implementar en la política pública para garantizar que se cierren todos los conflictos y que no se repitan los ciclos de violencia. Entonces, yo no puedo hablarles solamente a los jóvenes, porque me parece que esa es una mala visión que se está haciendo aquí. Aquí se habla solo de los jóvenes, no se está hablando de las respectivas autoridades que transformen las condiciones socioeconómicas del municipio de tal manera que esos jóvenes no queden enredados en esa trampa mortal de la violencia. Entonces aquí no solamente a los jóvenes, yo a los jóvenes les he mandado un mensaje y estoy insistiendo y buscando contactos de que por lo menos hagamos unas treguas, unos ceses de enfrentamientos en el municipio. Sabemos que hay unas realidades de microeconomías ilegales y demás. Bueno, respetémonos áreas, pero no nos matemos. ¿Sí? Pero de igual manera estoy diciéndole al gobierno nacional, pongámosle ojo qué está pasando con los entes de investigación en Puerto de Río, pero también qué está pasando con las unidades, diríamos, que tienen que controlar. Y controlar respetando los derechos humanos. Me opongo a que esos jóvenes sean tratados de manera violenta, porque violencia genera violencia. Pero también estoy planteándome a la sociedad porteña, a los, diríamos, a quienes mayores ingresos perciben en este municipio. ¿Qué hacemos para poder generar programas específicos para erradicar la violencia? Pero también diríamos, ¿qué hace la administración del municipio frente a estos hechos que se dan de violencia? Necesitamos entonces poder establecer un programa integral con la participación de todos los sectores, absolutamente de todos, para poder aplicar con esos muchachos. Pero también escuchar a los muchachos, escuchar a las mamás de esos pelados que se están matando, ¿sí? Porque ahí hay responsabilidad. Será muy difícil, pastor, usted convocar a una reunión con estos muchachos y hacer una reunión en algún lugar donde usted les charle y les diga, esto no es así, esto es así, mi experiencia dice de que debemos tener pues ciertos comportamientos adecuados, como creo que usted los tiene,
¿No sería muy apropiado tratar? Estoy en ese proceso y sobre todo primero solicitando autorización del gobierno nacional para yo poder entrar a dialogar, porque si yo me siento a dialogar con un muchacho de esos, a mí me pueden demandar que estoy reuniéndome para organizar el crimen nuevamente, porque hay voces a veces que dicen que es que vine aquí fue a traer la guerrilla. La guerrilla ya se acabó, la guerrilla de las FARC se acabó. Hay unas disidencias que no son la guerrilla de las FARC. Nosotros firmamos un acuerdo de paz y ese acuerdo lo hemos cumplido. Usted aquí con estas cámaras de RTP aquí en Puerto Rico dice, la guerrilla ya no está. La guerrilla de las FARC se acabó. ¿Qué surgieron? Otros grupos ahora que se identifican como disidencias que llaman unos que FAREP y los otros la nueva Marquetalia. Eso es otro tema. Pero nosotros y las estructuras que éramos FAREP firmamos el acuerdo de paz y eso ha sido reconocido por Naciones Unidas, ha sido reconocido inclusive por los Estados Unidos de que hemos cumplido, que los que firmamos el acuerdo, el 95% de los 13.700 guerrilleros que firmamos el acuerdo de paz, nos sostenemos aquí en esta lucha por implementar ese acuerdo de paz. Vamos a hacer... Entonces, pero yo le termino, Orlando, es que está diciendo, estoy esperando que el gobierno nacional me dé una autorización para yo poder decirle, mandarle razón a los muchachos en Los Naranjos. Muchachos, yo quisiera hablar con ustedes y decirle a las autoridades aquí, voy a ir a hablar, háganme el favor y me respetan, no es que yo vaya a llegar ahí, ustedes me metan en un operativo y entonces los muchachos van a decir, es que este man es un sapo, porque vengo de esas dinámicas. Que los muchachos del Oasis, vengan muchachos. Los muchachos de allí de Puerto Laya, vengan muchachos. Los muchachos de La Milla, vengan muchachos. ¿Sí? Y venga, que él dice esto, no, que es, bueno, ya uno sabe las dinámicas de cuando uno está en la violencia, que está lleno de miedos y enemigos por todas partes. Los pelados que están arriba en Grecia, venga muchachos, hablemos a ver. Pero yo sí estoy buscando que el gobierno nacional me dé esa autorización para poder blindarme porque pues cualquier demanda, pues no estoy autorizado. Entonces para estas cosas estamos hoy muy institucionales porque partimos de que el acuerdo de paz es defender la institucionalidad y hacerla efectiva. Estamos hablando con Pastor Alape, un gran firmador de paz de ese grupo tan comentado en el mundo como la FARC. Vamos a hacer una pausa en Orlando y sus invitados y ya regresamos. Bueno, y continuamos con su programa Orlando y sus invitados. Hoy tenemos a Pastor Lisandro Alape Lascarro. Oiga, ese pastor, ¿por qué? A ver, yo en los primeros inicios que me encuentro con la insurgencia, antes de incorporarme aquí en la región de Vuelta Acuña, llevaba un bolso de tela de jean, un jean, y llevaba una camisa manga larga por tanto zancudo que había y era como con unas florecitas así, y llevaba un sombrero de fieltro. Entonces uno de los guerrilleros me dijo, oiga, pero es que este parece es un pastor, como que en esa bolsa carga la torta y la miel. Entonces ya todos empezaron a decirme pastor, pastor. ¿Pero ya tienes alguna vinculación? No. Estaba en el proceso, yo era diríamos, sí, ya tenía una visión política okay. Sí, de izquierda. Entonces, ya cuando me incorporo, me encuentro con dos muchachos de esos que estaban en ese encuentro que estuve, pues conociendo cómo era el proceso. Entonces me dijeron pastor, pero yo pensaba llamarme Jacobo Prías Alape, o sea, Jacobo Prías Alape, Charro Negro. Charro Negro fue un comandante, el primer comandante de las FARC, antes de Marulanda. Entonces, cuando ya todos me dicen pastor, pastor, dicen, no, pues ya que me voy a quedar como pastor. Eso la gente determinó yo cómo iba a ponerme más nombres, y entonces puse el Alape. Entonces ahora, cuando firmamos el acuerdo de paz, pues todo el país me conoce y el mundo como Pastor Alape. Entonces, para decir, ahora es José Lisandro Lascarro, como me bautizó mi mamá. Entonces, ¿quién es ese man? ¿Quién es ese tal? Entonces había que poner entre paréntesis José Lisandro Lascarro, entre paréntesis Pastor Alape. Entonces, en una reflexión que hicimos de cómo
pues también con un mensaje a las víctimas, mire, yo no voy a esconder mi identidad, este soy yo. O sea, yo sigo respondiendo a las víctimas del conflicto y lo hago con el propio nombre que tenía en el conflicto. Entonces fui a una notaría y hice todo el trámite para ponerme pastor, como me conocía, Lisandro, porque era mi papá y mi mamá, pues yo decía que yo era el niño más parecido a mi padre, entonces pues en la memoria de mi madre no iba a quitar su voluntad. Y puse la lápiz, son 3 nombres, ¿sí? Y el solo apellido Lascarro, que mi apellido Lascarro es el apellido de mi madre, ¿no? Porque aquí hay unas costumbres, digamos, de las negritudes más que las familias tienen el apellido de las mamás. Mis primos que son leales aquí, que deberían ser Lascarro, son, bueno, mi mamá tampoco debiera ser Lascarro. Mi mamá debe haber sido Martínez, pero tenía el apellido de la abuela, Lascarro. De igual manera, diríamos, para poner aquí un ejemplo, otra familia que tengo aquí que son leales, que no debiera ser leales, debieran de ser Martínez o Lascarros. Entonces, sí. ¿Por qué eran las mamás las que ponían, los hombres no venían? Pero había otro elemento, no eran matrimonios. Entonces éramos de alguna manera hijos bastardos. ¿Se acuerda que estaba el concordato? Y si no eran casados, entonces no llevaban los apellidos de los padres. También era otro, es decir, tenía que venir el padre a estar ahí, declarar y demás, porque eran las restricciones que ponía la iglesia. Entonces, estas mujeres, pues que eran también muy libertarias, criadas en este río Magdalena, mujeres que manejaban canoas, que tiraban tarraya, que buceaban tortugas, que cogían una escopeta, iban y cazaban. O sea, eran diría, unas mujeres muy potentes, muy empoderadas en sus condiciones. Con esas mujeres crecí. Entonces esas mujeres, era como su estirpe no se puede perder, en que se va en la vía del patriarcado, que el apellido lo ponen, son los hombres. O inclusive las mujeres son de. Será un debate por toda una cultura que se mantenía desde África, desde como los trajeron, entonces todavía se mantenía ahí, cuando eso no con la fuerza que tiene hoy, digamos, todo el movimiento de defensa afro y de las negritudes. Bueno, pastor, estuviste en unas negociaciones muy importantes a través con el gobierno de Manuel Santos, y en esa época pensamos de que se había terminado lo que era el procedimiento de la guerrilla, pero vemos que eso no fue en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó en esa negociación y qué no se dio para que no estuviéramos viviendo quizá la tranquilidad que tanto hemos buscado? A ver, nosotros veníamos de procesos anteriores. He sostenido que este último secretariado de las FARC fue un secretariado que crecimos bajo una visión de paz de la organización. En 1984 firmamos el acuerdo de paz con Belisario Betancur, que a partir de ese acuerdo de paz surge la Unión Patriótica, partido que fue exterminado, que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó una sentencia reconociendo como víctima a este partido. Ese acuerdo de paz no fue posible concretarlo y se mantuvo en pedazos sostenido ese proceso hasta que llegó el gobierno de César Gaviria. César Gaviria ordena el bombardeo al secretariado de las FARC. De ahí volvimos a tratar de dialogar con Gaviria en Tlaxcala, en Caracas y en Tlaxcala. No fue posible, ahí íbamos como coordinadora. Vino el gobierno de Samper, un gobierno pues que no tenía capacidad de gobernabilidad. No fue posible concretar ahí. Que se enfrió. No fue posible avanzar en diálogos, solo diálogos humanitarios para devolver militares capturados en combate. Viene después el gobierno de Pastrana. El gobierno de Pastrana, ustedes saben que se montó pues con el eslogan de FARC, que fue el reloj de Marulanda. ¿Sí? Y bueno, avanzamos en los diálogos de El Caguán, pero no pudimos concretar la paz porque el gobierno le apuntó a la reingeniería de las fuerzas militares y aparecen los dineros del Plan Colombia. El gobierno pensó y la estrategia militar que era el momento de vencernos, porque iba a haber mucha plata, se metió toda esa plata y pues viene el otro gran fracaso. 2 gobiernos del presidente Uribe, el gran fracaso es que
para poderle responder a Estados Unidos con esos fondos, tenían que mostrar bajas, mostrar victorias, y entonces empezaron a matar lo que se conoce como los falsos positivos, pues que hoy hay un poco de militares respondiendo por eso. Porque era una estrategia de mostrarle a Estados Unidos, vea que estamos derrotando a esta gente, miren los muertos. Bueno, todo eso tan macabro que es la guerra de todos los bandos. Entonces llegamos a Santos y volvimos, listo, aquí estamos para dialogar. Nos asesina el comandante que estaba en ese momento, que era Alfonso Cano. Eso nos puso en una situación, un debate interno muy duro, que vamos a dialogar con un criminal, un asesino, un criminal de guerra, porque a Alfonso Cano lo matan indefenso después de entregado, y eso está en contra del derecho internacional humanitario, todo el debate, hasta que concluimos en todo, dijimos, somos un movimiento político en armas y nuestra razón de ser es la política y tenemos que parar esta guerra. Esta guerra hay que pararla y tenemos que dar nosotros el primer paso. Entonces nos metimos al diálogo. Empezamos, reactivamos, porque habíamos empezado por ahí en 2010, reactivamos 2012, se hace la etapa exploratoria secreta en Cuba, y ya para octubre hacemos público en Noruega y se inician los diálogos. Yo llego como plenipotenciario a la mesa en el 2014, yo estaba en el Chocó, y de ahí salgo a La Habana y entro como plenipotenciario en esa mesa de conversaciones de la construcción del acuerdo de paz. Y entonces, Pastor, en esta muerte de Timochenko, de Cano, ¿cómo se daña un poco todas estas organizaciones? ¿Se enfría? ¿Qué pasa ahí? No, por eso diríamos, superamos esa etapa a partir de que tomamos una decisión interna de seguir avanzando en la construcción de paz. Firmamos el acuerdo de paz y viene el plebiscito, le dijimos, hombre, no, a Santos no es plebiscito, Santos quería, como en ese pulso con el presidente Uribe, superarlo, fue derrotado Santos, pero derrotado también el país, derrotado el acuerdo de paz, y hubo que renegociar nuevamente el acuerdo de paz. Nosotros hicimos el acto de firma del acuerdo de paz en Cartagena, y de ahí nos regresamos a La Habana a esperar los resultados del plebiscito. Viene el plebiscito y pierde, empieza a renegociar el gobierno con el Centro Democrático, se arma ese equipo de negociación y a negociar con nosotros en La Habana. Entonces negociamos nosotros un punto, ellos venían a Colombia a renegociarlo, y por eso entonces en toda esa renegociación quedan debilidades del acuerdo de paz. Por ejemplo, los terceros comprometidos en el conflicto no van obligatorias, no los obliga la JEP a ir a declarar, ni la Comisión de la Verdad. Los presidentes, que fueron los que ordenaron y firmaron las políticas de seguridad que generó toda esa gran y larga estela de violaciones a los derechos humanos, no quedaron respondiendo porque antes estaban respondiendo. O sea, va quedando debilitado el acuerdo. 2 días antes de firmar en el Teatro Colón, convocaron a una reunión de urgencia el presidente Santos con la cúpula militar y se desmontó del acuerdo de paz la responsabilidad de mando, de la línea de mando de los militares. Por eso ante la JEP no están respondiendo como máximo responsable, los únicos somos nosotros, las FARC, que hemos respondido como responsables de todos los hechos violatorios del derecho internacional humanitario, llámese crímenes de guerra, graves crímenes de guerra, estamos respondiendo nosotros. Los militares por línea de mando no están respondiendo de manera individual, casi como mantenerse en la teoría de aquella que eran manzanas podridas y no una doctrina dentro de las fuerzas militares. Pero bueno, quería además comentar, volviendo al tema del acuerdo de paz, es que hoy el acuerdo de paz ha ido abriendo mayores escenarios de reflexión y pues aún nos falta implementar acciones de la política pública. Por ejemplo, del acuerdo de paz surgen los consejos municipales de paz. Aquí en Puerto Berrío se estableció el Consejo Municipal de Paz en el que participan víctimas, diríamos responsables, o como les gusta decir la gente, victimarios, instituciones y sociedad civil.
Desafortunadamente no le hemos podido poner el ritmo aquí en Puerto de Riva a ese Consejo Municipal de Paz. Me parece que ahora el 30 de mayo se reúne el Consejo Municipal de Paz para tratar estos temas. En ese Consejo Municipal de Paz de aquí de Puerto de Río, que es producto también de los acuerdos de paz, debería tratarse un tema, el de la violencia de los muchachos aquí. De igual manera, de base de los acuerdos en el fortalecimiento de la democracia, quedaron como el compromiso de abrir la democracia en los consejos municipales de juventud. Es decir, en ese sentido, diríamos cómo se inspira esa nueva figura que pues por hoy no tiene mucha fuerza, pero que pensamos que este gobierno del presidente Petro le va a dar más fortaleza e incidencia a esos consejos municipales de juvenil. ¿Cuáles son las responsabilidades del Partido Comunes con las víctimas? A ver, el Partido Comunes es fruto del acuerdo de paz y por lo tanto el partido no es un compareciente. Los comparecientes ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición somos la parte que hicimos, que firmamos el acuerdo, los contratantes del acuerdo. ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Comunes? Es poder ayudar a generar la política pública para dignificar a las víctimas, pero no es un partido que está en proceso, diríamos, frente al sistema. Los que estamos en proceso somos los responsables de la extinta guerrilla de las FARC. Y entonces la dinámica del Partido Comunes es dinamizar toda la acción política de Estado, no por la politiquería, la acción política de Estado en el legislativo, en el ejecutivo, para dignificar a las víctimas y generar las condiciones para la no repetición, es decir, para que nadie vuelva a coger armas para enfrentar al Estado, y garantizar que el Estado se fortalezca de tal manera que garantice el monopolio del uso de las armas como Estado democrático. Ese es, diríamos, la dinámica, el rol que le corresponde al Partido Comunes. ¿Y cuáles son los proyectos y aspiraciones políticos a futuro? Bueno, las aspiraciones digamos, como Partido Comunes es poder generar una sociedad, construir una sociedad donde nos integramos y nos reconozcamos como diferentes, que quepamos en este país de 3 cordilleras, de ríos importantes, de selvas aún, diríamos que mantenemos sin afectar profundamente, y de 2 mares, y pluricultural, poder convivir en armonía, poder resolver nuestras desavenencias políticas, ideológicas, a partir del diálogo, a partir del ejercicio de la cultura. Diríamos, el propósito es poder avanzar en acciones civilizatorias, que podamos establecer una política pública para la cultura de paz, para poder establecer una cultura de paz que tiene que empezar desde los hogares, desde las escuelas, de podernos entender como ciudadanos independientemente del tipo de prenda que llevemos encima. No es porque el que lleve una marca más famosa valga más y el que va en cotizas valga menos, que lo que valga es el corazón de la gente, de lo que valga es el compromiso ciudadano, cívico de la gente. Es decir, que a la gente se valore por su capacidad de solidaridad, de entrega al otro, de humildad, de sencillez, no por el poder que se tenga para someter a otras personas. Bueno, terminamos con una respuesta, me parece que muy adecuada, con las aspiraciones. ¿Cuáles serían ahora a nivel de, pueden ser las tuyas, de esos proyectos que tienen? A ver, no, yo me estoy movilizando permanentemente en apoyar a las comunidades en el fortalecimiento de sus capacidades de acción política, no politiquera. Política me hablo de
fortalecer la Junta de Acción Comunal, fortalecer los espacios juveniles, fortalecer las organizaciones de víctimas, las organizaciones de pescadores, poder recomponer aquí el tejido productivo campesino de alimentos, es decir, rescatar el campo en cuanto a la productividad campesina. Entonces, mi proyección es en ese sentido de poder acompañar a la comunidad porteña y, por supuesto, del Magdalena Medio en transformar las condiciones de hoy a partir de la acción de la misma gente. Es decir, no como la parábola bíblica no es entregarle el pescado, sino enseñarle a sembrar el pescado, cultivar el pescado y sacar el pescado. ¿Y cómo se logra estos proyectos, pastor? A ver, esos proyectos se logran fortaleciendo la capacidad de incidencia de la gente en sus diversas organizaciones o espacios organizativos o gremiales. No es solo, diríamos, esperar que el Estado o el funcionario de Estado haga eso. Es poder acompañar o empujar al funcionario de Estado para que cumpla con las políticas públicas establecidas. Entonces, por eso lo que estamos aquí trabajando en digamos, en el proyecto de construcción de paz es fortalecer a los pescadores en sus organizaciones, a los campesinos que quedan, a las mujeres cabeza de familia, a las víctimas, a los educadores, a los obreros, a los ganaderos, a los comerciantes, para poder entre todos miremos y empujemos. Eso es de la manera en que se logra, porque lo normal de la gente es, no, es que se monta una persona y gobierna, y ese hace allá, y entonces creen que es Dios. Y no, Dios solito no hace las cosas, hay que acompañarlo también. Pastor, usted con todas estas charlas y presentaciones que ha hecho, ¿dónde quiere usted llegar? No, yo quiero llegar al corazón de la gente en que algún día pueda sentir que la gente me asimiló y perdonó mis acciones en la guerra. O sea que usted definitivamente esas presentaciones, las charlas que hace en televisión, que ha hecho tanto en canales interesantes de Bogotá, y las que está haciendo a nivel comunitario, está tratando de dar a conocer lo que se ha hecho o de llegarle a la comunidad y mostrar bajo una educación o recontando todo lo que ha sucedido y que esté más consciente de lo que ha pasado. Lo que aspiro es poder acompañar a la gente en todas las acciones dirigidas a que sellemos, cerremos, pongamos todas las barreras posibles a cualquier intento de promover acciones de violencia, de que podamos derrotar la violencia, porque hoy somos ciudadanos y ciudadanas de paz. Yo soy un ciudadano de paz que lo que aspiro es que la paz se sienta como un abrazo, se sienta como un ropaje que protege a la gente y que la paz nos permita mirarnos a los ojos de manera digna entre todos. Esa es la aspiración de Pastor Alape, de que podamos darnos ese abrazo de paz, pero con realidades, sin olvidar lo que nos pasó, porque no es borrón y cuenta nueva. No se trata de borrón y cuenta nueva, se trata de mirar hacia atrás para poder avanzar sin repetirnos. ¿Qué sucedió el 5 de junio de 1959? Bueno, el 5 de junio de 1959, allí en el barrio, en la cueva, nació un niño que se llamó José Lisandro, que lo bautizaron como José Lisandro Lascar. Ahí nací yo, tengo en la cueva ahí. Cuando me fui ahí de un bar que se llamaba el Babilonia, en otra esquina estaba la Escarcha. ¿Por el muelle? No, aquí en la carrera segunda. Ahí al pegar a la plaza. Bueno, entonces aquí teníamos a Pastor Lisandro Alape Lascarro. Ese nombre se puso casi en todo el mundo. Sí, no, es el nombre pues de como la identidad de paz de este ciudadano. Bueno, agradecemos que haya estado aquí en RTP y el canal 89, la emisora 89.4 y esperamos
que, que la comunidad que lo ha visto por televisión y lo va a escuchar por la radio, tengan un concepto bastante aceptable y favorable para usted. Gracias, Orlando, por habernos permitido hacer este conversatorio. Muy agradable conversar con vos. Y de igual manera, pues siempre a las víctimas, mi reconocimiento por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de perdón, y siempre aspiramos a que algún día ustedes puedan perdonarnos por el dolor que les causamos durante el conflicto. Bueno, así hemos llegado al final de este programa Orlando y sus invitados. Esperamos tenerlos en un próximo programa.